Damos comienzo a nuestra escuela dominical para edificación de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Es importante estudiar la palabra de Dios, es importante edificarnos a través de la palabra, porque cuando estudiamos la palabra nos acercamos más al Señor, le conocemos más. Y qué bueno es saber que aquella persona con quien queremos establecer una comunicación, una relación, nos es conocida, nos es familiar y queremos hacer de Dios nuestro pariente, Él es nuestro Padre y queremos sentirlo cerca, queremos poder susurrarle de nuestras necesidades, queremos que conozca sin necesidad de gritarle cuáles son esas asperezas, esas situaciones que nos molestan. Y pues obviamente la mejor manera es estudiar su palabra, saber qué es lo que Él dijo en el Antiguo Testamento y a través de su amado Hijo Jesucristo, por quien nos dio la salvación. Vamos a hablar en este día de el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo. La palabra tiempo proviene del latín tempus y el diccionario la define así: magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. El segundo es la unidad internacional del tiempo. Sé que algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué el hermano siempre está hablando de tiempo? Porque en realidad no es la primera vez que tocó el tema. Pero es que uno habla de lo que conoce. Sí, si yo estoy hablando con un médico, regularmente me va a hablar de enfermedades, de situaciones en el hospital, porque él está familiarizado con el tema. Si yo hablo con un arquitecto, nomás pasar por un edificio y me va a hablar de fundaciones, de disposición de ventanas, porque él está familiarizado con ello. Bueno, pues yo estoy familiarizado con el tiempo, tal vez por los años que he vivido. Han sido 25.760 días para aquellos que les gusta la matemática. Y obviamente entonces hablamos del tiempo. Pero hoy procuraré enfocar la palabra tiempo desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva bíblica, en la que el término nos quede suficientemente claro para que asimilemos el tema que voy a tratar ahora. La palabra tiempo aparece miles de veces en la Biblia, simbolizando etapas o periodos en los que se anhela, en los que se espera, periodos en los que se habla con Dios, periodos en los que se sigue a Dios en sus manifestaciones. Con el tiempo se planea, se ejecuta, se suceden cosas. Y en el idioma hebreo la vamos a examinar como yom. Yom es la palabra en el término hebreo. Establecemos en tiempo los días en que el universo, tal y como lo conocemos, fue creado. Se nos habla de un proceso de 6 días. Se nos dice que Dios creó el universo en un término de 6 días y al séptimo día descansó. Pero noten que es primero, segundo, tercero, son números ordinales. Se está hablando de un orden de cosas en las que se suceden cosas. Miremos lo que dice Génesis 2, del verso 1 al 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí la palabra tiempo, como la conocemos, pudiera estar siendo utilizada en términos de horas, en términos de minutos y segundos. Surge entonces la pregunta del millón. ¿Eran los días de la creación de 24 horas? ¿Sí? La palabra yom en la Biblia tiene varias aplicaciones y eso es lo que quiero que veamos hoy. En primer lugar, la palabra yom se usa para referirse
a un periodo de 24 horas. Nos dice Génesis 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Indiscutiblemente aquí el verso bíblico nos está hablando de tiempo en términos de horas, en términos de minutos y segundos, porque nos habla de años, meses, semanas. ¿Estamos? Muy bien, entonces hay una segunda ocasión en que se usa la misma palabra para referirse a un periodo de luz del día entre el amanecer y el atardecer. Miremos lo que dice el verso 1, el capítulo 1, el verso 16 de Génesis. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. Aquí se utiliza la palabra yom. Pueden decir yom, yom. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Yom también se usa para referirse a un periodo de tiempo, un periodo no especificado, no específico. Miremos lo que dice Génesis 2, capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día, Yom, que Jehová hizo toda la tierra y los cielos. Esa palabra hebrea para el día, Yom, se utiliza en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 2301 veces. Aparte de Génesis 1, Yom, más un número, o sea, Yom, agregada en un número, como decir un número de Yoms, un número de días, acompañada de las palabras tarde, mañana, siempre indica una secuencia de eventos en un orden determinado. Nosotros mismos a veces usamos la palabra día al referirnos a un lapso de tiempo que recordamos. Por ejemplo, cuando decimos yo recuerdo los días de mis abuelos, o en aquel día mi abuelo me decía, o en esos días, porque era un lapso de tiempo que yo recuerdo y del cual tengo memorias, y no específicamente un día de 24 horas en un determinado mes o en un determinado día, pero un lapso de tiempo. Aquí mientras que Daniel está cautivo en Babilonia, vamos a recordar un poquito del Antiguo Testamento sobre el libro de Daniel. Recordemos que Daniel es llevado en cautiverio a Babilonia con otros amigos. Y allí el rey en esa época se llamaba Belsasar. Y Belsasar empieza a tener sueños que nadie se los puede, ni sus brujos ni adivinos se los pueden interpretar. Entonces Daniel es llamado. Viene Daniel y le habla entre todas las cosas, Daniel 8:26, mientras le está interpretando en qué consistía su sueño. Le dice, la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces aquí se utiliza la mañana y la tarde, tardes y mañanas. Así que, ¿qué significa en Génesis del 1 al 5 o Génesis 1, capítulo 1, verso 5 hasta el capítulo 2, verso 2, cuando se usa juntamente con números ordinales? El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, quinto y sexto día. ¿Podría Yom en este caso haber sido utilizado aquí para significar un periodo de tiempo específico? Indiscutiblemente Dios pudo haber creado todo en 24 horas porque pues Él es Dios. Nadie puede negar esto. Sin embargo, la declaración doctrinal del Colegio de Estudios Bíblicos, donde el pastor y yo estudiamos, la declaración doctrinal era un documento que teníamos que firmar. Obligatoriamente teníamos que
afirmar y estar de acuerdo con ellos en que los días de la creación fueron de 24 horas. Sin embargo, aquí yo me atrevo a decir esto y quizá ustedes, como yo, le encuentren un sentido lógico. Si en el sexto día, siendo de 24 horas, si en el sexto día Dios creó a Adán, luego le llamó a los animales que se calculan en esa época unos 2000 para que les pusiera nombre a todos. Y Dios observó. Recordemos que cuando nosotros hacemos algo, observamos a ver si nos quedó bien. ¿De acuerdo? Asimismo, Dios observó que no había ayuda idónea para Adán. Entonces lo sumió en profundo sueño y le creó a Eva. Y nos dice el capítulo 1 de Génesis, en el verso 27, que Dios creó en el sexto día a Adán y a Eva, en el mismo día. Si esto fue así, entonces en el sexto día ellos pecaron. Y en el sexto día Dios los echó del paraíso. Lo que quiere decir que si ese fue un periodo de 24 horas, si usted piensa, ese fue un periodo de 24, entonces ellos no disfrutaron mucho su luna de miel, ¿sí? Porque inmediatamente fueron echados del paraíso. O sea que es un periodo de tiempo definitivamente. La creación del universo en términos de tiempo ha resultado en un debate. Esto lleva de muchos años, se ha discutido mucho a través de escritores, a través de conferencias. El periodo del tiempo en la creación del universo. Bajo las preguntas, ¿quién lo creó? ¿Cuándo fue creado? ¿En cuánto tiempo fue creado? Como cristianos aseguramos que sí, pudo haber sido en un lapso de tiempo, y vamos a decir que de 6 días. Y hace 10,000 años. De acuerdo a las escrituras, si tomamos en cuenta que cuándo fue el diluvio, que cuándo vinieron estas generaciones, que cuándo fue el pueblo de Israel esclavizado por el faraón en Egipto, hacemos cuentas de todo eso y nos da aproximadamente un periodo de 10,000 años. Pero los científicos dicen, no fueron 10,000 años, fueron 10 millones de años. A veces afirman 10,000 millones de años, especialmente cuando se habla de la evolución. Entonces se habla de toda esa cantidad de tiempo. Aquellos a quienes se les dificulta creer, tengamos en cuenta esto, en la simpleza de un Dios creador, todopoderoso, es obvio que se les hace más difícil creer que Jesucristo era su Hijo, que Jesucristo vino a mostrarnos el camino que conduce a Él, que Jesucristo murió por nuestros pecados para hacernos salvos y resucitó al tercer día. Es mucho más difícil hacerles creer eso. En otra ocasión tal vez hablaremos de algunos historiadores judíos, pero vamos a mencionar un par de ellos, así brevemente, como en el caso de Filo y Josefo. Ellos afirman que Moisés habla de 6 días para establecer el orden en la forma como fue creado todo. Otro, Irineo, dice que los días de la creación fueron de 1000 años cada uno, afirmándose en 2 versos bíblicos que ya conocemos. Salmos 94. Esta es la oración de Moisés. Y el Salmos 90, en el verso 4 nos dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Segunda de Pedro nos dice, aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro hace también referencia al mismo tema. Y dice, segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Dice entonces Irineo, este es otro historiador bíblico de esa época, de los años 350 después de Cristo. Dice Irineo que la situación del pecado
y la salida del paraíso por parte de Adán y Eva pudo haberse sucedido durante los 1000 años siguientes a su creación. Otro historiador de nombre Orígenes, este es del año 185, afirma con gran sentido común que los días no pudieron haber sido establecidos como un periodo de tiempo terrenal. Y aquí, atención a esto, hasta el cuarto día. Recordemos que dice el primer día y fue el segundo día y fue el tercer día, pero entonces este historiador Irineo dice, no pudo haber sido de 24 horas debido a esto. Génesis 1, 17, 18 nos dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Verso 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. O sea que la luz de las tinieblas no estaba separada. Y aquí dice, y vio Dios que era bueno. O sea, no había día y no había noche hasta el cuarto día. Entonces eso nos confirma que en realidad sí era un periodo de tiempo que fue establecido después del cuarto día. El siguiente versículo dice, eso es en el capítulo 1, verso 17 y 18. El verso 19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vemos entonces que el texto no dice que fue un día, sino el cuarto día en el que se sucedieron estas cosas. Entendamos entonces que no pudo haber habido una noche y una mañana durante los 3 primeros días, como ya dije, si el sol, la luna y las estrellas aún no existían. ¿Tiene sentido? Otro historiador en el año 350 de nombre Agustín, también del año 350, en un análisis que expone en su libro La ciudad de Dios, deduce que Dios santificó el séptimo día constituyéndolo en una extensión hasta la eternidad, el séptimo día. ¿Qué nos dice en el séptimo día? Y vio Dios que era bueno y descansó Dios en el séptimo día. Cuando hablamos de tiempo bíblico, en el Antiguo Testamento debemos entonces pensar yom, periodos que no necesariamente tienen que entenderse como el paso de días, de semanas, de meses o de años. Para el Señor no cuentan los años que has vivido. Y vamos ahora al tiempo actual. Para el Señor cuenta que planees y te esfuerces en vivir. Amén. Porque para Él lo que cuenta es tu existencia. Él te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito que solo conocerás ¿dónde? En la eternidad. Cuando estés arriba en los cielos, vas a ver si cumpliste con el propósito o no. Y allí lo vas a conocer. Mientras tanto, ¿qué te resta? Creer en Él, conocerle a través de su palabra, adorarlo, ofrendarle a Él, venir a la iglesia, a comunicarte con Él, a expresarle tus necesidades, las necesidades de tus seres queridos, de aquellas personas a quienes amas y obviamente tus necesidades personales. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dificultades estás enfrentando? Es una comunicación verbal que te dice que a Él le mereces toda la gloria, le mereces toda la honra, que vives para servirle, porque lo que vives es un regalo que proviene de Él. Analicemos brevemente estos factores que nos conciernen a todos como seres humanos. Miren, y es una ironía, pero seamos cristianos o no, nos apuramos en morir. A veces nos apuramos en morir. Oh, yo mejor que me muera. O no, yo quisiera morirme. No, es que sí, estamos apurándonos en morir nosotros. Nos apuramos en terminar una relación cuando apenas estamos empezando a conocer a una persona. Nos apuramos a que nuestros hijos salgan de la universidad y todavía no saben hacer sus tareas, todavía no saben lavar el plato en que comen. Pero estamos apurando el tiempo a que transcurran. Nos apuramos en arrancar lo plantado cuando apenas acabamos de sembrar.
Ya queremos ver las rosas creciendo y empezamos a echarles agua y las apuramos. Pero todo tiene su tiempo, como nos dice el predicador en el libro de Eclesiastés. Nos dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, cálmate. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no te ha dado, Dios no te ha dado años de vida, te ha dado periodos de tiempo. Te ha dado periodos de tiempo para que los disfrutes, para que sientas que este periodo de tiempo de gozo es diferente y establezcas la relación entre un periodo triste que acabas de pasar, con la enfermedad de un familiar, con la muerte de alguien en casa. Entonces viene un periodo de gozo. Para nosotros poder entender la diferencia entre el blanco y el negro, primero tenemos que conocer los dos colores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la vida. Dios te ha dado años de vida, como dije, y te los ha dividido así, de esa manera, en periodos de tiempo. Unos de aprendizaje, otros de gozo, otros de tristeza, otros de depresión, otros de felicidad. Son periodos en los que debes a veces meditar sobre lo que aprendiste, poner en práctica lo que aprendiste. Un ejemplo de lo que acabo de decir es la unión de pareja. Hay un tiempo de gozo en el que disfrutamos esa compañía. Caminamos tomados de la mano, disfrutamos una mirada, unas palabras de ternura. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de paz. Disfrutamos una caricia, un paseo por el parque tomados de la mano. ¿Lo recuerdan? En ese momento no pensamos en nadie más que en esa persona. Durante el estudio, durante el trabajo, miramos el teléfono y queremos llamarle, queremos escuchar su voz. Es un periodo, pero esos son periodos que pasan. Pero allí ni siquiera miramos el reloj. Pero cuando vienen los disgustos, es otro periodo de tiempo en el que ya estamos pendientes de la hora, porque queremos ya terminar la visita. Estamos pendientes de la hora porque a lo mejor hay cosas que nos llaman más la atención. Un partido de fútbol, un concierto, una salida con los amigos. Hay un periodo diferente. Llega el yom del matrimonio. Para las mujeres que han estado en embarazo, que el periodo del matrimonio se divide en 3 etapas, en 3 trimestres, y son 40 semanas. Pero a algunas se les hace de 400 semanas, porque hay un momento en que ya están cansadas, ya quieren que salga la criatura, ya quieren terminar el peso, ¿sí? Y es muy natural. Aquí encontramos entonces durante ese periodo de la mujer que descubre nuevas cosas. Como esposos yo me he dado cuenta, la mujer se descubre más a sí misma su cuerpo, está experimentando nuevas sensaciones. Está experimentando situaciones que antes no conocía. Está disfrutando del gozo de saber que lleva adentro una criatura. Estamos acostumbrados a celebrar cumpleaños vacíos. A veces celebramos el cumpleaños, pero no tenemos un reporte de las cosas y logros que hemos conquistado. ¿Sí? Nomás disfrutamos el momento y nos tiran la cabeza contra el pastel y nos cantan el happy birthday y se acabó. Pero nosotros debemos ser conscientes de que en cada cumpleaños ha transcurrido un periodo de tiempo de 365 días, que son muchos días. Y qué bueno sería, qué agradable sería que pudiéramos decir, mire, esto es lo que he logrado hacer durante este tiempo. Durante estos, han sido 365 días, pero no ha sido un año vacío, ha sido un año de progreso, de educación, un año fructífero. Esos han sido mis logros. Y es la manera como deberíamos de pensar. La vida es breve y el tiempo no detiene su marcha. Nos dice el salmista
En Salmo 103, con esto termino, 103, 15 y 16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces celebremos nuestro cumpleaños con gozo, pero con realizaciones exitosas, por periodos yom. Tenga en cuenta cuando usted despierte a una nueva sensación, piense, este es mi yom y lo voy a aprovechar. Voy a hacer de este yom que viene algo diferente, algo nuevo para mi vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te estamos dando gracias a esta hora, en este día, porque sabemos que tú nos has concedido la vida, que es un regalo. Sabemos, Señor, y nos ha quedado claro que durante esos periodos de la creación, tú viste que todo lo que habías creado, lo que habías hecho era bueno. Qué tan bueno, Señor, nosotros poder decir, sin esperar el aplauso del mundo, que aquello que han sido nuestras realizaciones, nuestros logros, te han agradado. Qué bueno saber, Señor, que nos sentimos orgullosos, nos sentimos plenos, con gozo de haber pasado ese periodo. No importan los periodos que vengan, Señor, para nosotros. Lo que importa es qué fue lo que hicimos en ellos. Lo que importa es saber que tú te has agradado con cada uno de esos periodos. Ayúdanos, Señor, a aprender cada vez de cada día, a poner en práctica lo aprendido, a sembrar y a cosechar con júbilo. Ayúdanos, Señor, a reír alegremente, aunque tengamos que llorar con tristeza. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de aquellas ocasiones en que los amigos están a nuestro alrededor, porque sabemos que un día se van. Sabemos que un día se van y hay un periodo diferente. El éxito, Señor, debemos entenderlo como al igual que el fracaso, en periodos que pueden ser de horas, de años. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, la manera como llegamos a ti, por fe. Como nos dice Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayúdanos, Señor, a poner esa promesa en nuestro corazón y a vivirla día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si usted recibió, dele un aplauso al Señor. Amén.